Pregúntate, ¿desde cuándo no escuchas un cuento infantil? O tal vez si eres papá o si eres mamá, todos los días le lees a tus hijos un cuento. Y a veces simplemente leemos cuentos para quedarnos dormidos. Y ojo, algo que yo recomiendo mucho, sobre todo a los adultos que leen cuentos, que podamos quitar esta idea de que los cuentos son para dormir. ¿Ok? ¿Por qué? Eso es algo difícil luego de explicar porque nos han educado con esta idea de que los cuentos son para, para que nos vayan adormeciendo y de alguna manera desconectarnos del mundo y luego perdernos en el sueño, cuando justamente un cuento puede ser un caminito para regresar a nosotros, para reflexionarnos. ¿Qué sugiero yo cuando tú le quieres leer un cuento a un niño? Léeselo en el día. Léeselo en el día, en una mesa, ¿para qué? Para que se vaya introyectando esta idea de que los cuentos pueden ser no solo para dormir, simplemente son cuentos para vivir. Y esto les va a llevar a una reflexión constante. Si tú le dices a un niño o a una niña, a ver, ¿qué te dijo el cuento? ¿Qué te dice de tu vida? ¿Qué te está reflejando de ti mismo? Sobre todo el patito feo, también la bella y la bestia, les va a empezar a despertar este proceso de reflexión constante. Pero si nosotros le damos a este niño y a esta niña un cuento para dormirse y a la primera se quedan dormidos, ¿qué es lo que ocurre? Que probablemente son los adultos que se van a quedar dormidos leyendo, que se van a quedar dormidos en cuanto les enseñes un libro, porque ahí hay un enlace entre el sueño y el cuento y la lectura. ¿Cómo podemos quitar eso? Bueno, te decía, empieza a leerles a estos niños y a estas niñas en el día. A lo mejor les puedes empezar a leer, como te decía, en la mesa, en la sala, para que relacionen con varios espacios del hogar, que la lectura puede ser en cualquier momento. Y a partir de esto vamos a desconectar esa idea del sueño. Ahora, si tú me dices, bueno, pero ¿cómo le hago para que vayan entrando en este proceso de conectarse con el sueño? Yo lo que recomiendo, y a lo mejor voy a hacer un programa en otro momento sobre esto, empiecen a hacer visualizaciones creativas, algo que se conoce en YouTube como meditaciones y que no necesariamente son meditaciones formales, pero sí son visualizaciones creativas. Deja que cierre los ojos y empieza a imaginar junto con él o con ella un proceso que no necesariamente hable de una historia, sino que los vaya llevando, por ejemplo, a un escaneo del cuerpo. Hay bastantes tipos de visualizaciones creativas en YouTube, por ejemplo, que les puedes compartir a este niño o a esta niña. Y ahora en el Día del Niño, en el Día de la Niña también, de las infancias, podemos justo empezar a despertar esta imaginación creativa. No quiere decir que solo lo hagamos en la noche, pero sí que este tipo de escaneos del cuerpo, decirle al niño que se relaje, decirle a la niña que respire profundo, lo va a llevar a conectar que en lugar de quedarse viendo la tablet, puede empezar a generar respiraciones profundas que le lleven al aletargamiento y después al sueño. Entonces empecemos. Los cuentos infantiles, fíjense, esto no es nuevo. Esto no es nuevo porque para poder nosotros empezar a adentrarnos en los procesos psicológicos, desde la antigüedad se ha utilizado la herramienta de las historias, las parábolas, las metáforas, también se les llama así, en donde cuando no se sabía leer y escribir, nosotros nos comunicábamos y participábamos de diversas historias orales. ¿Para qué? Para que a partir de esas historias nosotros empezáramos a vernos a través de ellas. Esto no ha sido nuevo. Yo siempre les he dicho, ¿cómo sabemos nosotros si esas historias que se encontraron en cavernas donde había ciertos dibujos simplemente no nos estaban contando la realidad? Probablemente eran ficciones, probablemente eran sueños y ahí ya nos estaban hablando de una proyección, de un ideal que se quería de alguna manera vivenciar y que se podía explicar a través de estas historias. A nosotros nos han legado estas historias a partir de los arquetipos. Es decir, hay un arquetipo de la madre,
hay un arquetipo del padre. Estos arquetipos que son patrones o posibilidades o tendencias heredadas nos han sido legados a través de observarlos en los otros, pero sobre todo en las características que están ya inmersas en las historias. Desde la Biblia ya hay historias, hay parábolas. El mismo Platón hablaba de mitos, por ejemplo, el mito de la caverna, el mito del carro alado, el mito de Andrógino también, pero estas historias vienen incluso desde el Bhagavad Gita, que es uno de los libros más antiguos, si no el más antiguo, que al parecer fue escrito entre el siglo V y el siglo III antes de Cristo. Fíjense, en el Bhagavad Gita, que es un libro que estoy leyendo justo con una gran interpretación que les recomiendo, el Bhagavad Gita con la interpretación del gran maestro hinduista Paramahansa Yogananda. Tú puedes leer ahí qué significa cada una de las estrofas. De hecho, es muy recomendable que te consigas una versión que esté interpretada. ¿Y de quién más? De un gran maestro. Curiosamente, a mí me sorprendió ver también que en el Bhagavad Gita lo que significa son estas estructuras psicológicas que dialogan unas con otras y que muchas veces se entiende nada más como una historia de guerra. No voy a adentrarme en el Bhagavad Gita porque quiero compartirles sobre todo en estos cuentos infantiles, pero veamos, déjenme ver un poco mis notas para que no se me vaya nada. Lo que nos da y no, lo que nos está indicando el Bhagavad Gita es una guerra interior. Es una guerra en donde Krishna, que es uno de los, digamos, de los personajes, en este caso con todo el respeto de las deidades, representa el estado elevado de la conciencia que le habla a Arjuna, que representa el estado, digamos, cotidiano del mundo. Y le está diciendo a partir de esto enseñanzas hinduistas, enseñanzas védicas, y era una manera de explicarle al ser humano cómo podía vivir esa guerra interna que constantemente estamos teniendo, desde el estado de conciencia, desde el estado de nuestra sabiduría, desde el estado de conexión con la divinidad, a ese estado de perdidos en lo cotidiano. Lo que Heidegger tal vez, tratando yo de enlazarlo y a lo mejor muy a la fuerza, nos decía que es una existencia auténtica y una existencia inauténtica. La existencia auténtica vinculada con este estado de conciencia, con esta voz de la conciencia que nos habla y nos coloca para salirnos de lo cotidiano y regresar a nosotros. Pero está la existencia inauténtica como si fuera este Arjuna que está perdido y que necesita recuperarse. Este Krishna es esa voz auténtica que nos está diciendo por aquí, por acá, y que muchas veces nosotros no escuchamos. Por eso al Bhagavad Gita también se le conoce como Mosca Chastra. Mosca Chastra significa texto sagrado de liberación. Tenía desde que se escribió esta intención, desde esta fábula, desde esta personificación, denme un segundito, llevarla hacia esta idea de una historia que nosotros tenemos que representarla personificadamente. Ahorita me voy a detener a decirles qué es la personificación, porque aunque parece muy común, podemos no tener claridad. ¿Qué nos está diciendo? Bueno, nos está diciendo esta historia que es una guerra que le llamaba también, déjenme tratar de decirlo más o menos bien, Kurukshetra, Kurukshetra, seguramente no la estoy diciendo bien, que lo que explica es cómo ser un guerrero y un príncipe a partir de esta guerra interna que estamos viviendo. Pero que esta guerra en realidad es una guerra que incluso significa abrazar esa, otra vez regresando a Heidegger, existencia auténtica o inauténtica. Pero, ¿cómo se va esto a los cuentos, a los textos infantiles o a los cuentos infantiles?